Una vida presente con promesas futuras. Les invito entonces, les animo para que vamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, vamos a leer versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén y amén. Muy bien, este libro de Mateo, este pasaje de Mateo, que lo conocemos, yo creo que todos como las bienaventuranzas. Este pasaje está dentro de el contexto de las normas del reino. Digamos que Mateo se puede dividir para tener un mejor acercamiento en varias porciones. Y del capítulo 5 hasta terminar el capítulo 7 sabemos que son las normas, los principios del reino. Del 8 al 13 podemos decir que es el poder del reino. Del 13 en adelante podemos decir que es la sabiduría del reino. Entonces, en ese contexto encontramos acá las normas, los principios del reino. Y es bien interesante que le prestemos toda la atención posible, porque aquí vamos a encontrar unas instrucciones que Dios nos da en la manera que cada uno de nosotros debemos vivir, nosotros como creyentes que ya hemos sido salvados, es decir, que ya estamos inscritos en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Así como Moisés fue llamado para que subiera al monte Sinaí, y allí Dios le dio a Moisés los mandamientos, toda la ley que Israel debía cumplir, pues así subió nuestro Señor Jesucristo, no al mismo monte, no fue en el Sinaí. Esta región donde se encuentra Jesús, según el pasaje, fue cerca de Galilea. Y allí Él les da unas instrucciones, ¿a quién? A sus discípulos, algo para que ellos cumplieran, para que ellos ejercitaran en el día a día como creyentes. Israel tenía que cumplir la ley buscando la salvación. A diferencia de nosotros que ya tenemos la salvación, ahora somos llamados a obedecer a Dios viviendo conforme a su voluntad. Y eso es lo que nos enseña, lo que nos muestra el pasaje. Y por eso el título de hoy, una vida presente con promesas futuras. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando a vivir hoy con las normas, con los preceptos del reino, pero que las promesas, el galardón, como vamos a ver en el último versículo del tema del día de hoy, vemos que esas promesas son para el futuro. Y nos llama mucho la atención, ¿por qué? Porque es un compromiso que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que vivir por fe. Y recuerden que la forma de agradar a Dios es a través de la fe. Si obedecemos y vivimos con fe, estamos agradando a nuestro Dios. Entonces dice el versículo 1, hablando de Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Una gran multitud se acercó a Jesús. Y en ese momento, cuando se acercan a Jesús, dice el texto que él sube a una montaña. Y hasta allá no subió toda la multitud, sino que fueron los discípulos. Y para nosotros es muy importante porque el pasaje nos está hablando a los creyentes, a los que ya por fe tenemos la certeza de la salvación. Y como ya no luchamos por hacer obras para que Dios nos salve, sino que hacemos obras porque Dios ya nos salvó, esas obras que dice el libro de Efesios, que Dios preparó de antemano para que nosotros cumpliéramos. A eso nos está llamando este pasaje. Entonces este pasaje, el contexto no es de que hagamos o que vivamos de una manera para que alcancemos el reino de los cielos como si fuera un premio, no,
sino que ya que tenemos asegurado el reino de los cielos, entonces, repito, vivamos a la manera de Dios. Y esos discípulos hoy somos nosotros, los que estamos llamados hoy a obedecer, somos nosotros los seguidores de Cristo Jesús en este tiempo, en este siglo. ¿Y por qué esta manera de vivir es tan importante? Porque esto glorificará a Dios y va a testificar a muchas personas, familias, a mucha parte de la sociedad donde el Señor nos ponga, para que esta manera distinta de vivir sea llamativa para todos ellos. Por eso, lo que el Señor nos invita es a tener un comportamiento diferencial, es un comportamiento ejemplar. ¿Y por qué diferencial? Claro, porque no vamos a hacer las cosas que la sociedad hace normalmente. No podemos hacer nosotros lo que la tradición indica. No podemos hacer lo que la sociedad llama bueno, que bíblicamente sabemos que es malo. Y no podemos hacer lo que ellos dicen o lo que ellos rechazan, diciéndole que es malo sabiendo que es bueno, porque a través de la Biblia sabemos que es lo que Dios ha mandado y lo que es mandamiento de Dios para nosotros lo debemos cumplir. Así que el texto nos muestra que esas promesas son futuras y vamos a ver siempre los verbos que dicen heredarán, de ellos será, siempre está en un futuro. Entonces dice que, versículo 2, y abriendo la boca les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí es muy interesante quiénes son los pobres en espíritu. Y este pasaje nos enseña, nos muestra, y cuando buscamos profundizar en el término pobres en espíritu, realmente en el original, en el griego, habla de indigentes. Entonces estamos hablando de indigentes espirituales. Lo que nos dice el texto es que somos totalmente dependientes de Dios. Contrario a lo que la sociedad normalmente maneja es que personas que están en un espíritu alto, levantado, que se creen realmente de una, perdónme la expresión, de una raza superior y que ellos por sí mismos pueden hacer lo que a bien les convenga o lo que ellos quieran hacer, que no necesitan a Dios. Contrario a nosotros, repito, nosotros sí necesitamos de Dios. Entonces aquel que tenga un espíritu totalmente necesitado de Dios, que diga yo sin el Dios soberano jamás podré vivir, esa persona es bienaventurada. ¿Y bienaventurada por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros realmente miramos lo que nos enseña la palabra de Dios, si vamos por ejemplo a Proverbios 16, Proverbios capítulo 16, versículo 18, vemos esa gran diferencia. ¿Y qué es lo que nos muestra el pasaje? ¿Qué es lo que nos dice? Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces es la diferencia. Una persona altiva en espíritu es una persona que está llena de soberbia, una persona que realmente no le importa sino alimentar su egocentrismo. Pero dice que antes del quebrantamiento, porque a esas personas les llegará el quebrantamiento, a esas personas que son altivas les llegará el dolor, la tristeza, a esas personas que son llenas de soberbia, llegará el momento en que serán totalmente derribados. Pero no por voluntad propia, ellos no quisieron, que no quisieron derribar su espíritu, bajarse de ese espíritu altivo, pues serán bajados por el mismo Señor, el mismo Dios. Pero los que hoy por naturaleza, gracias al Espíritu Santo, gracias a la misericordia de Dios, reconocemos que sin el Señor nada somos, que lo que hoy tenemos es por su gracia y por su misericordia, entonces nosotros estamos llamados para estar en el reino de los cielos. El reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos, es decir, está guardado el reino de los cielos para cada uno de nosotros, nos dice allí el versículo 3. Entonces, repito, ¿quiénes son los que son pobres en espíritu? Los que somos totalmente dependientes de Dios y que evitamos, que luchamos contra un espíritu altivo que quiere gobernar nuestras vidas. Y esto es una aplicación importante. Debemos de vigilarnos a nosotros mismos, porque hay veces nuestro espíritu quiere levantarse y a través del poder de la palabra de Dios, a través de la soberanía del Espíritu Santo, nosotros mismos nos bajamos y nos postramos delante de los pies de Jesús para que Él gobierne nuestras vidas. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los que lloran. Y aquí podría uno inmediatamente abrirse y dejar la mente libre y decir, bueno, los que lloran, tantas personas que hay llorando en este momento en el mundo, pero resulta que no es de este grupo grande, de la multitud, como decía el versículo 1, no es de la gran multitud de los que está hablando. Los que dice aquí que son bienaventurados, los que lloran, son aquellas personas que por fin han reconocido que son pecadores y se sienten tristes. Es decir, si ustedes y nosotros sentimos vergüenza, sentimos llanto, sentimos dolor, porque comprendemos cuán grande es la santidad de Dios y cuán pecadores somos nosotros, esto genera ese llanto, esa tristeza de haber nosotros despreciado tristemente, vilmente a ese Dios tan maravilloso. Y cuando empezamos a recordar toda nuestra vida antes de Jesucristo, cómo éramos de pecadores, cómo éramos de blasfemos, cómo éramos de incrédulos, cómo éramos de idólatras, cómo éramos de ladrones, todas esas cosas nos hacen ¿qué? Entristecer, lamentar, llorar. Y a estos es a los que les dice el Señor, a esos discípulos que subieron hasta donde Él estaba, bienaventurados los que lloran, los que están llorando hoy, ¿por qué? Por la vergüenza de lo que está sucediendo. No los que lloran por causa del pecado, porque muchas personas en el mundo, en la sociedad, de esa gran multitud, muchos están llorando, pero como consecuencia de lo que sufren por el pecado que cometieron y que la sociedad en general todos hemos cometido. Pero esas personas no reconocen, o sea, reconocen su tragedia, reconocen su dolor, reconocen todo lo malo que es muy triste y oramos por misericordia para ellos, pero no reconocen que eso sucede, que está sucediendo y que sucederá mucho más en el mundo por causa del pecado que hemos cometido contra Dios. Entonces ellos lloran repito, por las tristezas que hay en su corazón, pero todavía no alcanzan a ver a ese Dios de misericordia para pedirles perdón y que ese llanto sea un llanto que suplica misericordia. Y por eso, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Claro, el Señor consuela nuestros corazones. El Señor consolará mucho más, porque recordemos que son promesas venideras. Consolará, enjugará, dice que en el reino de los cielos, Él enjugará toda lágrima. Y esto es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Pensemos si nosotros somos de ese grupo de personas que estamos delante de Él, allí en la montaña, escuchando esa palabra. Si esta palabra está llegando a nuestros corazones, sí, efectivamente somos ese grupo de discípulos que lograron subir allí y no de la multitud que se quedó abajo sin conocer todo lo que el Señor quería enseñarles. Bienaventurados, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nuevamente vemos recibirán, como el versículo 4, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y qué significan las personas mansas? Bienaventurados los mansos. ¿Qué significa ser una persona mansa? Una persona mansa es aquella que no quiere lograr las cosas por su propia fuerza a cualquier costo. Eso es la persona mansa de lo que nos habla el pasaje. Es decir, no es una persona que para conseguir todos sus propósitos pasa por encima de otra persona. Y aún más dice, ninguna persona podrá estar por encima de mí, pasar por encima de mí. Esas personas que dicen, que piensan de esa manera, no son las personas mansas que habla la Biblia. Nosotros como creyentes, como personas mansas, ¿a qué estamos llamados? Porque recuerde que esto es alguna instrucción que el Señor nos está dando a nosotros. Es el comportamiento diferencial y ejemplar que debemos tener en medio de una sociedad. Que Dios, que lo ve todo, juzga cada pensamiento y cada corazón. Es para que nosotros mantengamos siempre la mansedumbre. Es decir, que aunque las cosas no se estén dando, después de que nosotros hicimos todo de la mejor manera, no se estén dando como nosotros esperamos, aún así no nos levantamos en contra de alguien o de algo para conseguirlo con nuestras fuerzas, o podríamos decir a la fuerza. No, nosotros siempre esperamos en el Señor. Y Dios que lo ve todo, Él hará justicia. Dios que lo sabe todo, Él sabrá mostrarnos el camino por el cual debemos continuar. Así nosotros tengamos de momento que tener
y esperar con la paciencia de Dios, con la paciencia de que el Señor nos invita en su santa palabra para esperar lo que el Señor nos mande. Entonces todo esto será, dice la promesa que porque ellos recibirán la tierra, recordemos que nos dice el Apocalipsis que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. En esa tierra nueva el Señor también nos dará heredad. Y eso es muy maravilloso porque no solamente estaremos con Dios, sino que estaremos en todo su reino, nosotros libres para estar siempre bajo su soberanía. Es maravilloso lo que el Señor nos está prometiendo. Pero aquí tenemos nosotros que tener claridad, que nosotros debemos de presentar mansedumbre con nuestra postura física, mansedumbre con nuestras palabras, mansedumbre con nuestras miradas, mansedumbre con nuestros gestos, porque está bien, el silencio es muy importante para uno no cometer tanta imprudencia al hablar, pero también que se nos vea que tenemos esa paz que el Señor da a nosotros que esperamos en Él. Así que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De qué nos está hablando el pasaje? ¿Será que estamos nosotros ansiosos de que por fin haya justicia en este país, de que haya justicia en esta sociedad, que haya justicia y paz en el mundo? Pues la Biblia nos dice que no será así, que esto va de mal en peor y llegarán tiempos mucho más difíciles, más revueltas, más complicación, más disturbio, más guerras y rumores de guerras, es lo que nos dice la palabra de Dios, que se aumentarán en estos últimos tiempos. Entonces dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que nos dice el pasaje? Los que tenemos esa sed, esa hambre de que Cristo Jesús venga pronto, de que nuestro Señor sea el que venga a imponer la paz. Y eso sucederá después de la gran tribulación. Sabemos que el Señor vendrá y pondrá sus pies en Jerusalén sobre el monte de Sión. Y Él gobernará con vara de hierro, nos enseña su santa palabra. Allí verdaderamente habrá una paz. No la paz de la que mucha gente habla hoy, de una paz que es simplemente por conveniencia entre algunos gobernantes. Y puede que muchos tengan en sus corazones el deseo de que haya paz, pero como no conocen a Dios y no conocen de Dios, no saben, no entienden, no comprenden que el mundo está bajo el maligno y que esto sea simplemente una falacia, un engaño del maligno. Pero nosotros tenemos esa hambre y esa sed de justicia y por eso queremos que Él venga. Y Cristo Jesús cuando venga nos saciará a nosotros completamente. Nosotros seremos futuros, seremos saciados. Por eso la vida presente la tenemos que llevar a la manera de Dios, porque tenemos unas promesas por venir, por recibir, después de que todo esto termine. Pero nosotros debemos testificar siempre que a quien esperamos es a Jesucristo, y esto debe ser visible en la sociedad de tal manera de que más personas escuchen el Evangelio. Entonces nuestra sed y nuestra hambre y nuestra sed debe estar también encaminada en que queremos que más personas conozcan el Evangelio. Queremos que más personas vean, entiendan lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. A eso nos invita la palabra de Dios. Si nosotros tenemos verdaderamente hambre y sed de justicia, eso debe ser visible en nuestro entorno. Nuestras obras deben ser justas. Lo que nosotros hagamos debe de manifestarse en la sociedad, en nuestro pequeño entorno en el que nos movemos, en que somos pacíficos, en que en que obramos en justicia, en que tenemos mansedumbre, en que nosotros clamamos a Dios para que Él venga pronto, pero que enseñamos este evangelio a muchas personas. Y eso nos debe de animar todos los días, porque así como nosotros esperamos, tenemos esa hambre de justicia, seremos saciados completamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros estamos escuchando esta palabra,
si aquellos discípulos que fueron apartados de esa gran multitud y subieron a escuchar el mensaje directamente de las palabras de Jesucristo, los labios de Jesucristo, si nosotros hoy tenemos la oportunidad, entonces porque hemos recibido misericordia. Bienaventurados los misericordiosos significa que nosotros estamos llamados a tener misericordia, a ser misericordiosos, claro, con los hermanos en la fe, pero también a ser misericordiosos con los que no son creyentes. Y esto es bien importante, porque pensamos que ellos por su manera errada de vivir no merecen que nosotros les tendamos la mano, pero tenemos que recordar que nosotros no merecemos, ni no merecíamos que el Señor extendiera su mano de misericordia para recogernos de donde nos ha recogido a cada uno de nosotros. Entonces nos está llamando a que nosotros tengamos misericordia, y esa misericordia nosotros la debemos de tener y extender, no para nosotros tener una paga aquí en la tierra, porque recuerde que es una promesa futura, es decir, el galardón lo vamos a recibir luego en el reino de Dios. Pero nosotros acá debemos obrar con misericordia, con todas las personas, sustentados nosotros siempre en la palabra de Dios y buscando enseñar siempre la palabra de Dios, de tal manera que las personas que reciban misericordia vean la diferencia en las personas, en las familias que nos acercamos a Él, que vean la diferencia en la sociedad. Es decir, somos personas distintas, diferentes en la sociedad, que podamos ser ejemplo para muchas personas. Y esas personas que reciban misericordia, ¿cuántos de ellos han llegado a los pies de Jesús por una obra de misericordia? Claro, el Señor que por su misericordia toca sus vidas, puede utilizarnos a cualquiera de nosotros como instrumentos para llamar a estas personas. Y por eso es que tenemos que estar nosotros disponibles para hacer la obra que el Señor nos ha mandado. Entonces debemos de tener esa misericordia, recordando siempre que Dios tiene de nosotros misericordia, que no merecíamos nada de Él y que Él nos ha dado todo por gracia en Cristo Jesús, un regalo inmerecido completamente. Y recordemos que si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros, ¿qué sería de cada uno? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no hubiera tenido misericordia? Tan importante entonces nosotros que recordemos eso y que tengamos misericordia. ¿Para qué? Para que veamos la necesidad del otro. ¿Y cuál es esa necesidad? De que necesita el alimento espiritual primeramente, de que necesita conocer a ese Dios de paz, a ese Dios de amor, a ese Dios que es grande, rico en sus misericordias. Y nosotros entonces tendremos la más espléndida de las misericordias en el reino de los cielos. Esto tiene que ver mucho en el pasaje bíblico, en la manera que nosotros obramos con las demás personas. Si lo hacemos como por obligación, como con rabia, como con enojo, no estamos haciendo nada realmente. Pero si lo hacemos con alegría, con la esperanza de que estas personas vean que Cristo gobierna nuestras vidas, quizás muchos de ellos conozcan a nuestro Maestro y quieran vivir tras sus pies, en el camino de la salvación. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién puede tener un corazón limpio? ¿Quién de nosotros puede decir, yo ya estoy preparado para ver a Dios? Por nuestras fuerzas, por lo que hacemos, sabemos que no lo tenemos. Pero por la obra y la misericordia de Dios, sí, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, tenemos un corazón limpio. Es decir, posicionalmente, cuando llegue el momento de entrar al reino de los cielos, en nuestro corazón estará completamente limpio, porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario y con su sangre nosotros fuimos limpiados. Pero es responsabilidad de nosotros mantener nuestro corazón limpio, y eso tiene que ver mucho con los pensamientos, tiene que ver mucho con nuestros deseos. Recordemos que el Evangelio de Marcos nos dice que lo que sale del hombre es lo que contamina, no lo que entra, porque Jesús hablaba de los alimentos, que lo que entraba, los alimentos que entraban al hombre no era lo que contaminaba, sino lo que salía. ¿Y qué salía? Lo que había en el corazón del hombre: malos deseos, fornicación, adulterios, robos, engaños, pleitos. Todo esto
es lo que abunda en el corazón del ser humano que no ha sido regenerado. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se vuelva a llenar de esa suciedad. Sabemos que hay cosas que nosotros permitimos y que son pecado y los tenemos que exterminar de nuestras vidas. Y Jesús nos dio también la enseñanza de que lo que nosotros miremos es muy importante porque eso va a llegar, eso es lo que va a alimentar el corazón, lo que nosotros escuchemos. Entonces, bienaventurados los que limitan el contenido de lo que va a entrar a sus vidas. Bienaventurado aquel que se cuida de no ver, por ejemplo, de no ver películas que son totalmente llenas de pornografía. Está evitando que su corazón sea sucio por la pornografía. Está evitando al no escuchar esa música que tristemente la juventud y ya muchas personas en la sociedad escuchan y no ven que tiene doble sentido, no ven que con ellos están maldiciendo a Dios, no ven que con ellos están ultrajando a las otras personas. Todo esto, una persona entendida, una persona es bienaventurada si limita para no escuchar esas canciones, para no escucharlas de tal manera que no infecten su corazón, o no escuchar esos chistes groseros o de doble ánimo. Todo esto es que algo que nosotros sí podemos controlar. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? A mantener nuestro corazón limpio. ¿Cómo alimentamos nuestro corazón? Pues tiene que ver primero que todo con alimentarlo con la palabra de Dios, alimentarlo para vivir nosotros siempre en comunidad en medio de creyentes. Y de tal manera que cuando salgamos o estemos en medio de la sociedad, demos testimonio, llevemos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, viviendo diferentes, siendo un ejemplo para la sociedad y nuevamente estando en comunidad. A eso es lo que estamos llamados. Y qué gran promesa, porque ellos verán a Dios. Dios nos permitirá verle tal como es Él, en el día indicado, en lo que ya Él ha preestablecido. Así que cuidemos, no nos privemos de ese galardón, de ese gozo de poder contemplar a Dios, así como lo hacen hoy los ángeles que postrados le adoran en la grandeza de su magnificencia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recordemos que Jesucristo, nuestro Señor, por todo lo que Él hizo, nos ha reconciliado con el Padre. Por la fe en Jesucristo hemos sido reconciliados con nuestro Padre Dios. Y esto mismo es lo que nosotros tenemos que ser, esos pacificadores. ¿Cómo? Esos pacificadores que enseñamos la palabra de Dios, pero desde ese testimonio de ¿qué? De vida. De que nosotros buscamos no la gloria nuestra, sino exaltar el nombre de nuestro Dios y glorificar a Dios. Cuando la persona verdaderamente conoce a Cristo Jesús, llega esa paz a su corazón. Y el mundo sigue en tribulación y el mundo sigue de mal en peor, pero nuestro corazón sigue fortalecido en la paz de nuestro Señor. Entonces nosotros, al ser pacificadores, somos esos evangelistas que estamos anunciando, que estamos llamando a las personas para que conozcan a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, quien da la verdadera paz. No la paz que dan los hombres, sino esa paz que es distinta, que es celestial, que es soberana. Y nosotros debemos siempre irradiar esa paz en nosotros. Pero también debemos de irradiar esa paz en nuestra manera de vivir. Debemos de irradiar que nosotros no nos irritemos fácilmente o por cualquier cosa. Y aún aquellas cosas difíciles que nos generan tanta irritación, debemos gobernar nuestra vida para no caer en pecado y así dar un mal testimonio. Nuestros lugares donde vivimos, nuestras conversaciones no deben de ser manipuladas o permitir que sean manipuladas. ¿Para qué? Para generar discordia, sino que en nosotros vean una persona que tiene paz y se nota desde la manera de hablar. Se nota en cómo reacciona cuando las cosas no le fluyen o cuando tiene una contradicción, un tropiezo en el mundo. Porque fácil es explotar cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Pero qué bueno es cuando aún así guardamos esa paz que el Señor nos ha dado y no nos desbordamos en un mal testimonio. Así que bienaventurados
¿Quiénes? Los pacificadores, los que buscamos siempre estar en paz. Y no es que nosotros vamos a lograr la paz del mundo, porque eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Porque el maligno, el engañador, vendrá en los 7 años de tribulación, en la mitad de los 7 años de tribulación, él cortará una falsa paz, porque él al inicio va a anunciar una paz mundial. Y la gente se va a ir detrás de él y le creerá por esa paz. Pues esa paz es una paz falsa, mentirosa, engañosa. Y a los 3 años y medio, él cortará abruptamente esa paz y ejercerá un dominio buscando que todas las personas le adoren. Pero nosotros no vamos a buscar cambiar la paz y no esperemos que la paz venga de un gobernante, que la paz venga de las Naciones Unidas, que la paz venga de un acuerdo mundial. No, nosotros vivamos esa paz en nuestro entorno, siendo pacíficos en todas las cosas que nosotros hacemos. Y dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo esto, si nos devolvemos del versículo 3 al versículo 9, si nosotros nos esforzamos en vivir a la manera de Dios, si nosotros nos esforzamos en tener un comportamiento diferente, diferencial, vamos a ser perseguidos. Y vamos a ser perseguidos, ¿por qué? Porque el maligno que gobierna el mundo no quiere que nosotros testifiquemos la misericordia de Jesucristo en nuestras vidas, el regalo de la salvación por gracia en nuestras vidas. Entonces vamos a tener tropiezos y esto tiene que ser claro para nosotros. Y allí el Señor dice, somos bienaventurados si por causa de testificar el Evangelio nos persiguen. Y dice, van a decir cosas mal de vosotros, pero es importante, mintiendo. Y esto es lo que nos dice el versículo 10. Si nosotros estamos realmente entregados a la misericordia del Señor, si nosotros estamos verdaderamente en la presencia del Señor, nosotros vamos a permanecer firmes, aún en medio de las tribulaciones. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y añade el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es decir, la persecución, la mentira, la intriga que se genera en la sociedad va a ser normal. Lo que nosotros debemos de cuidar es de que eso sea mentira. Es decir, que no sea que nosotros estamos viviendo en un doble ánimo. Por momentos queremos aparentar que somos muy obedientes, muy creyentes, y por otros, en lugares donde pensamos que nadie que nos conozca nos está viendo, obramos de otra. Porque ahí sí no aplicaría este versículo para nuestras vidas. Estaríamos totalmente contradiciendo la palabra de Dios. Por eso termina ese versículo diciendo, si todo lo que están diciendo es mentira, ustedes son bienaventurados. Es decir, si lo que estamos sufriendo es por causa de permanecer fieles en la verdad de Jesucristo, somos bienaventurados. Entonces tenemos siempre que velar es que lo que estemos haciendo lo estemos haciendo a la manera de Dios. Y termina entonces el versículo 12. Y lo voy a leer completo. Voy a leer el versículo 11 y continúo el versículo 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es lo que nos dice el Señor. En vez de que antes que sentir tristeza, que antes que sentir esa depresión a la que el mundo nos quiere llevar, que antes que buscar tirar la toalla, como decimos popularmente, no, dice antes, alégrese, gócense, porque estas persecuciones, Pablo decía, que él era feliz, era consciente, porque él entendía que las tribulaciones del tiempo presente no eran comparables con la gloria venidera. Y eso mismo nos está diciendo aquí la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón, y dice, es grande en los cielos. Esto, repito, es una promesa venidera, es en el reino de los cielos que vamos a recibir todas estas bienaventuranzas, todas estas promesas, que es en el reino de los cielos donde vamos a tener la verdadera felicidad. Es decir, que nosotros no tenemos que plantearnos
buscar la felicidad en este mundo, porque si buscamos la felicidad de este mundo nos vamos a aferrar al mundo. Pero si buscamos la felicidad en el reino de Dios, nos vamos a aferrar a la palabra de Dios y a estas poderosas promesas que el Señor nos está haciendo, que el Señor nos ha hecho y que las tenemos allí. Así que cada uno de nosotros, para ir terminando, debemos de creer algo. Y es que Cristo Jesús nos ha llamado como sus discípulos, nos está dando esta enseñanza para que vivamos siempre a la manera que Él nos manda. Él nos ha llamado allí al monte para que nosotros como sus discípulos le escuchemos y nos está dando las instrucciones, los parámetros, los criterios del reino de los cielos con los cuales nosotros debemos vivir. En medio de la sociedad debemos de tener estos principios los cuales debemos guardar siempre. Y esto es una aplicación en el día a día. Esto no es una aplicación que podamos tomar y hacerla hoy y mañana y luego olvidarnos. No, debemos de tener claro estas bienaventuranzas de lo que el Señor nos está mandando, teniendo claro que es para que hoy nosotros en esta vida presente vivamos a la manera de Dios. Y vivamos a la manera de Dios. Entonces, ¿cómo? Llorando, es decir, sintiendo nosotros ese dolor, esa tristeza por ofender a nuestro Dios. Y cada vez que lo ofendamos nos arrepentimos. ¿Para qué? Para estar nuevamente en su santa presencia. Para que nosotros la mansedumbre en nosotros se note desde nuestra manera de hablar, en la forma que vivimos. Para que nosotros sentamos esa hambre y esa sed de justicia, de que Cristo venga y que nosotros somos esos precursores de su venida, los que anunciamos esa venida, siendo misericordiosos con todas las personas, luchando para que nuestro corazón no sea infectado por las cosas malas de este mundo. Y aún en medio de persecuciones, en medio de mentiras, en medio de muchos vituperios, nosotros permanezcamos firmes en la palabra de Dios. Alegrémonos y gocémonos, porque el galardón es grande en el reino de los cielos. Y así como nos persiguen hoy a nosotros, persiguieron a los profetas, dice la palabra de Dios. Amén y amén. Una vida presente con promesas futuras.